Bienvenidos al libro de Juan. Okay, we're looking into chapter 3 of John's Gospel. Y vamos a estar viendo el tercer capítulo del Evangelio según Juan. And chapter 3 begins with a very familiar story of Nicodemus. Y empezamos con un relato muy conocido que es sobre Nicodemo. It's a story of rebirth. La historia de nacer de nuevo. And in this chapter, Jesus is going to reveal the purpose for his mission on earth. Y en este capítulo Jesús explica cuál es su misión en la tierra. He said, if I be lifted up, then I will draw all men to me. Y él dice que si él es enaltecido, si es levantado, él atraerá a todos hacia él. And of course, he's speaking of the cross. Y por supuesto, él nos está hablando acerca de la cruz. Okay, let's begin in verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Vamos a empezar con el primer versículo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Now, Nicodemus is also mentioned in John 7 because he stands up for Christ. Y Nicodemo también se menciona otra vez en Juan capítulo 7 porque él se enfrenta a los demás y él como que quiere proteger o él pelea por Cristo. And he is also mentioned in chapter 19 because he contributes some very expensive spices for the burial of Christ. Y también se le menciona en el capítulo 19 porque él da ciertas especies que son muy caras para el entierro. Now, this narrative begins by identifying Nicodemus' position. He was a ruler of the Jews. Y aquí este capítulo empieza con el título de Nicodemo. Dice que era un hombre o un líder entre los fariseos. He was a member of the council. It was a Sanhedrin. That was 70 members of the Sanhedrin. Un grupo de 70 personas, o sea, el Sanedrín eran los élites y él pertenecía a este grupo. So he was a very influential man. Y él era un hombre muy influencial. And notice that he comes by night to Jesus. Y vamos a notar aquí que él llega a Jesús de noche. And it was because of the fear of the leadership. Y esto era a causa del temor al liderazgo. These leaders were threatened by Christ, and they even later make commands. Anybody that's associated with Christ is going to be put out. Y los líderes temían a Cristo. Entonces también vamos a ver que habían muchas amenazas acerca de los que se acercaban a Jesús. So Nicodemus comes secretly to Christ, and Joseph of Arimathea also comes secretly to Christ. Nicodemo se acerca a Cristo de manera secreta y también José de Arimatea, él también se acerca en secreto. But he recognizes that he is from God because he said, no man could do these miracles except God be with him. Pero Nicodemo reconoce que Jesús vino de parte de Dios, porque él menciona que nadie podía hacer esas señales si no era enviado por Dios. Okay, so Jesus responds in verse 3. He answered and said unto them, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Y en el tercer versículo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Remember, one of the curses of the Jewish society was that they were given over to eyes that couldn't see, ears that couldn't hear. There's a curse. The Jews were given Porque over to hubo the curse. una maldición para los judíos, que ellos iban a ir detrás de
ídolos prácticamente que tenían ojos, mas no podían ver, oídos y no podían escuchar. So before one can understand the spiritual kingdom, he has to have a spiritual rebirth. Antes de poder entender el reino espiritual, tiene que haber un nacer de nuevo espiritual. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom. Dice, de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. It's like the tabernacle. There was a fence that went around the tabernacle. Es como en el tabernáculo tenía como un muro que lo rodeaba, And that fence was 7.5 feet high. o una cerca, y era como más o menos 7 pies de alto. So you couldn't see what was going on inside until you came through the door. No se podía ver lo que estaba sucediendo adentro si no entrabas por la puerta. And that word see means to perceive, to understand. Y esa palabra ver nos hace entender que es de percibir, de entender. So unless one is born again, he cannot understand spiritual things. El que no nace de nuevo no puede entender las cosas espirituales. And Nicodemus says in verse 4, he saith unto him, how can a man be born when he's old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Y en el cuarto versículo dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemus does not understand the spiritual import here. Aquí Nicodemo no está entendiendo la importancia espiritual. Now, the main difference between the Old Testament and the New Testament is the difference between physical and spiritual. Y vemos que hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la diferencia es lo físico y lo espiritual. So all of the physical truths in the Old Testament convert into spiritual truths in the New Testament. Y las verdades físicas que vemos en el Antiguo Testamento se convierten en verdades espirituales en el Nuevo Testamento. For example, physical birth, spiritual birth. Por ejemplo, vemos el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Physical circumcision, spiritual circumcision. Vemos la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Physical journey, spiritual journey. Vemos una jornada física y una jornada espiritual. Physical enemies, spiritual enemies. Vemos enemigos físicos y enemigos espirituales. Physical weapons, spiritual weapons. Vemos armas físicas y armas espirituales. Physical warfare, spiritual warfare. Vemos un guerrear en lo físico y en lo espiritual. Physical temple, spiritual temple. Vemos el templo físico y el templo espiritual. Physical priesthood, spiritual priesthood. Vemos el sacerdocio físico y el sacerdocio espiritual. Physical sacrifices, spiritual sacrifices. Vemos sacrificios físicos y sacrificios espirituales. See, the Jews could only see as far as the physical, they could never see the spiritual implications. Y los judíos solamente podían ver lo físico, ellos no podían ver más allá a lo espiritual. Jesus said in verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Y en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. That which is born of the flesh is flesh. Lo que That es which is born nacido, of the Spirit is spirit. lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu Now, es. This thought of except a man be born of water relates to the natural birth. It's not water baptism. y It's este talking about natural pensamiento- birth. Did you get that? Being born of water, and except a man be born of water, is relating to his natural birth, physical birth. Vemos que nacer de agua nos habla de nacer en lo físico.
It's not talking about water baptism. No, aquí no se está hablando del bautismo en agua. You know, because there was a doctrine that came out in the 2nd century. En el segundo siglo salió una doctrina interesante And it was called ultimate reconciliation. y se le tituló la reconciliación última, o sea, lo más grande, That God was going to restore everything, even the angels that fell. que Dios iba a restaurar todo, incluyendo los ángeles caídos. Now, angels were not born of water, Los ángeles no nacieron de were agua. they? It's talking about physical birth. Unless Aquí- a man be born of water and of the Spirit. Cannot be Aquí saved. no se está hablando del nacer de agua, que no sea que el hombre nazca en lo físico, pero también en lo espiritual. I mean, we're Eso es born, importante. when we're born of the Spirit of Christ comes into our lives. Amen? Cuando somos nacidos del Espíritu, el Espíritu de Cristo entra en nosotros. Now, in verse 7, marvel not that I said unto you, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound there, but cannot tell whence it cometh, whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. En el verso 7 y 8 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. You can't see the wind. El viento no se puede ver. You can see the effects of what it does, but you can't see the wind. Podemos ver los efectos, o sea, qué sucede por el viento, pero no lo podemos ver. But he's talking about something that's taking place in the Spirit. Y aquí él está hablando de algo que sucede en el Espíritu. And Nicodemus responds in verse 9, and he says, how can these things be? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel, and knowest not these things? Y vemos la respuesta de Nicodemo aquí en el verso 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Remember now, the Jews were given over to a certain blindness. Acuérdese que los judíos fueron entregados a cierta ceguera. And they could only see as far as the physical. They couldn't see the spiritual implications. Y ellos solamente podían ver lo físico, ellos no podían ver más allá los efectos espirituales. And the Apostle Paul explains this looking into 2 Corinthians chapter 3 and verse 13 and 14, and probably on that. En 2 de Corintios 2 Corinthians 3, 13 and 14, it says, 3, 13 y 14. and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, but their minds were blinded. For unto this day remains the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Vemos en el 13 y 14, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Well, how many verses did you read there? Just two. Okay, you must have had longer. Okay. And also in verse 15 it says, but even unto this day when Moses is read, the veil is upon their hearts. Y en el verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. The veil is over their hearts and over their eyes until they see Christ. El velo está sobre sus corazones, sus ojos, hasta que ellos vean a Cristo. Remember the Apostle Paul, he was blinded until he saw Christ. Recordemos el apóstol Pablo, él estuvo ciego hasta que pudo ver a Cristo. And then the scales fell off his eyes. Y las escamas
se quitaron, o sea, At the fueron s- removidos. At the second coming, the veil is removed and the Jews recognize their Messiah. Y en la segunda venida los judíos van a reconocer a su Mesías y el velo será quitado. Okay, Jesus says in verse 11, 3:11, "Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know and testify that we have seen, and you receive not our witness." Y en el verso 11 dice, Juan 3:11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. We speak the things that we know. Hablamos acerca de lo que sabemos. Now, you know, John Wesley, he was in the ministry before he was saved. Juan Wesley fue parte de un ministerio antes de ser salvo. And he was preaching a message that he'd never experienced himself. Y él predicaba un mensaje que él mismo nunca había experimentado. You know, he was trying to preach salvation and he had never experienced salvation. Él quería predicar acerca de la salvación, mas él mismo nunca lo había experimentado. And then he later says this. Y luego él dice esto. He said, "You have to know God before you can show God." Él dice, tienes que conocer a Dios para poder demostrar a Dios. We have to know mostrar God a before Dios. we can show God. Tenemos que conocerlo antes de que podamos demostrarlo. I mean, Jesus spoke with authority. Jesús habló con autoridad. In verse 12, "If I have told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things?" Y en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? So God reveals spiritual things through the natural. Entonces Dios revela las cosas espirituales en lo natural. The Godhead, his infinity, his precision is revealed even through the natural things. Y Dios en su deidad, Él revela sus cosas, o sea, eso espiritual, aún en lo natural. For example, the study of the universe Por ejemplo, estudiar el universo shows us his infinity. There's no end. muestra su infinidad, Él no tiene fin. The precision, everything is right on time. La precisión Absolute, no mistakes. es absoluto, no hay ni un error. You know, the creation reveals the creator. La creación revela a su creador. And it's mind-boggling when you think about it. Y realmente es algo asombroso si nos ponemos a pensar en eso. In Romans 1:20, it says, "For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse." En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So the creation reveals the creator. La creación revela al Creador. Amen. Amen. And Paul also uses a nice example here in 1 Corinthians 15. Y en in verse 1 46. Corintios He tells 15. us it is first the natural and then the spiritual. nos dice que es primero First the natural and then the spiritual. es lo natural y luego lo espiritual. If we don't understand the natural, then we can't understand the spiritual. Si no entendemos lo natural, no podemos entender lo espiritual. Okay, let's go on to John 3:13. Vamos a ver And Juan no man 3:13. hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Christ had all authority to speak about the things in heaven because that's where he came from. Y Cristo tuvo toda la autoridad de hablar acerca del cielo porque de ahí vino. And now, Jesus is going to give a natural example that's going to reveal a spiritual truth.
Y aquí Cristo nos va a dar un ejemplo natural que nos va a revelar una verdad espiritual. In verse 14 and 15, he said, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life." En los versos 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Now, here's an example that goes back to the book of Numbers in chapter 21. Aquí vemos un ejemplo y aquí estamos hablando acerca del libro de Números. And here were God's people, they were all complaining in the wilderness. Y el pueblo de Dios se estaba quejando en el desierto. And they were being bitten by fiery serpents and they were all dying. Y las serpientes los estaban mordiendo y estaban muriendo el pueblo de Dios. And Moses was told to put a brass serpent up on the pole, and if people would just look at that brass serpent, they would be healed. Y Moisés tuvo que mostrar una serpiente no es de bronce, es de bronce, una serpiente de bronce, y los que miraban a esa serpiente eran sanados. All they had to do was look and live. Es lo único que tenían que hacer, mirar a la serpiente y vivían. Well, you know, many thousands died, Y miles murieron, but many thousands lived. pero miles vivieron. You know, that's what happens at salvation. Y eso es lo que sucede cuando en el momento de la salvación. Because as we see Jesus lifted up, all of the poison is transmitted upon him. Porque vemos a Cristo levantado y todo el veneno que hay en nosotros es transferido a Él. Amen? We've been Amen. bitten by the serpent, Hemos sido mordidos por la serpiente, but when we look upon the cross, that poison is transmitted to the cross. pero cuando miramos hacia la cruz, ese veneno se transfiere a la cruz. Remember, Christ was becoming a curse on the cross for us. Tenemos He que was recordar taking the curse. que Cristo se volvió la maldición. Él tomó nuestra maldición. Amen? I mean, that sin is all being transmitted. When Christ was hanging on the cross, all of the sins of the world were upon him. Amén. Ese pecado estaba siendo transferido. Cuando Él estaba en la cruz, Él estaba cargando con todos los pecados. So that the Father turned his back on his Son. Y el Padre le dio la espalda a su Hijo. In Galatians 3:13, it says, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Y esto lo vemos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Do you understand that? ¿Entienden See, the esto? curse was being transmitted to the cross. Esta maldición fue transferida a la cruz. And then we have the most famous verse here, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Y aquí tenemos el verso más famoso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So salvation is not complex. La salvación no es algo complejo It's not hard to understand. y no es difícil de entender. The sinner believes on Christ. He sees Christ crucified, El pecador cree en Cristo, lo ve crucificado and he's given eternal life. y se le es dado la vida eterna. He's being born again. The Spirit of Christ comes into him. Está naciendo de nuevo, el Espíritu de Cristo entra en él. Now, I want to say something about this word believe, Pero quiero hablarles acerca de esta palabra creer. because the devils believe and tremble. Porque los demonios creen y tiemblan. It's more than just saying, yeah, I believe that happened.
Es más que simplemente decir, ah, sí, yo creo en eso. It is making a commitment. Es hacer un compromiso. Now, let me give you a little example here. Ahora quiero darles un ejemplo acá. There was an acrobat that was becoming famous walking over the falls on a tight wire. Un acróbata que fue famoso y él estaba sobre las cataratas del Niágara y lo estaba cruzando en una cuerda floja. So o he sea, en was una drawing cuerda. huge crowds. Y habían muchas personas que fueron a verlo. And then he put a chair on his back and he was carrying 100-pound sacks of flour on his back across the falls. Y tomó una silla y puso como unos sacos encima. What was it full of, you said? 100-pound sacks of flour. Tenía harina y lo llevó a través de 100 libras. Entonces él lo cargó sobre esa cuerda. And then he said to the crowd, he said, how many believe I can carry a person across the falls? Y él les preguntó a los que estaban ahí, él les preguntó, ¿quiénes aquí creen que yo puedo cargar a una persona y lo cruzo al otro lado? And everybody was cheering, saying, yeah, we believe you can do it. Y todos, sí, yo creo lo puedes hacer. He said, well, who would like to volunteer? Ahora, ¿quién va a ser mi voluntario? He couldn't get any volunteers. Nadie quiso ser un voluntario. We believe, we're just not going to commit. That's what I Creemos, pero no nos vamos a comprometer. see. You know, when you become a Christian, you commit. Cuando nos convertimos en cristianos, tomamos un compromiso. Amen. You're walking on a different path. Estamos caminando, estamos sobre un camino diferente. Verse 17, for God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Y en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. See, God doesn't want anybody to perish, Dios no quiere que nadie perezca. but repentance is acknowledging that I've been bitten by the serpent, I'm full of sin, and I want to get my life right. Pero el arrepentimiento es reconocer, yo fui mordido por la serpiente, estoy lleno de pecados y yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo. Verse 18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. En el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. For those who hear the gospel and reject it, they sentence themselves to hell. Los que oyen el evangelio y lo rechazan, ellos mismos se están sentenciando al infierno. The world is already condemned, but God is giving the world a chance. El to be mundo ya ha saved. sido condenado, mas Dios está ofreciendo una oportunidad. Now, you know, the question comes up, what about those who have never heard? Ahora podemos hacer la pregunta, ¿y qué tal los que nunca han escuchado, nunca han oído? And I'll tell you, that could be a long subject right there. Y ahí mismo con eso es algo para largo rato. But, you know, let me summarize it like this. Pero quiero resumir esto así de esta manera. The greatest judgment comes on those who have heard and rejected. El juicio mayor viene sobre los que han oído y han rechazado. Remember, Jesus contrasts Capernaum and Sodom. Acuérdese, Cristo hizo el contraste entre Capernaum y Sodoma. He said, if those in Sodom had heard the gospel, they would have repented. You didn't. Él les dijo, si los de Sodoma hubieran escuchado el evangelio, ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes lo escucharon y no se arrepintieron. Sometimes it's God's mercy to leave people in darkness because he knows what they're going to do. A veces es la misericordia de Dios dejar a las personas en tinieblas porque Él ya sabe lo que van a hacer. You understand that? ¿Entienden eso? Sometimes it's God's mercy because he knows if they hear, they're not going to respond.
A veces es la misericordia de Dios porque Él sabe que si ellos escuchan no van a responder. So it is God's mercy, the way he deals throughout the earth. Es la misericordia de Dios y como Él obra en el mundo. Just remember something. There's many degrees in hell. There's many degrees in heaven. There's many degrees in hell. Y tenemos que recordar esto, que hay muchos niveles o grados en el cielo y también en el infierno. The greatest judgments would be upon people in America because we've had opportunity to hear the gospel. El juicio mayor va a ser sobre los de América porque hemos tenido la oportunidad de escuchar el evangelio y no hemos respondido. Okay, John 3:19, and this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. En los versos 19 al 20 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Why do men refuse the light? ¿Por Why don't qué? they come to the light? Porque hay personas que rechazan la luz, porque no vienen a la luz. They don't want to be exposed. No quieren que no se quieren exponer, They no don't quieren want to ser change. expuestos, They no don't quieren want to cambiar. change. Right? People who love the light come and allow the light to expose them. Los que aman la luz permiten que ellos entren a la luz y que esa luz obre y los exponga. Verse 21, but he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be manifest, that they are wrought in God. Y en el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. You know, we want to pray that way. Lord, expose me. Let your light expose every flaw in my being. Debemos orar así, Señor, que esa luz me exponga y que esté a la luz todo lo que hay en mí. We want God to circumcise our hearts. Queremos que Dios circuncide nuestros corazones. You know, circumcision is something that comes after salvation. Y la circuncisión es algo que viene después de la salvación. Okay, now Jesus is going to move into Judea in verse 22. Ahora en el verso 22 vemos que Jesús va a Judea. And after these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there he tarried with them and baptized. And John also was baptizing at Aenon, near to Salem, because there was much water there, and they came and were baptized, for John was not yet cast into prison. Y vemos del 22 al 24. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Now, actually, Jesus didn't baptize anybody outside of his disciples, Ahora, Jesús no bautizó a nadie que no fuera su discípulo. but his disciples were baptizing people. Sus discípulos estaban bautizando a las personas. But you see, we have a problem here because there's two baptisms going on at the same time. Pero aquí vemos un problema porque hay dos bautismos que están sucediendo a la vez. John is baptizing, and Jesus' disciples are baptizing. Juan está bautizando y los discípulos de Jesús están bautizando. So John is going to have to be set aside that Christ can have the preeminence. Ahora Juan se tiene que hacer a un lado para que Cristo tenga la preeminencia. And, you know, it comes up here. They're asking him, you know, how come John is baptizing? Y aquí se les pregunta por qué Juan está bautizando. So John has to fade out of the picture here. Así que Juan tiene que desvanecer. They were asking John about Jesus, and his response was in verse 27, John answered and said, a man can receive nothing except to be given him from heaven. Ye yourselves bear me witness
that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. Y le preguntaron a Juan sobre Cristo y esta fue su respuesta en el verso 27 al 28. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. And as you recall, John acknowledged, I'm just a forerunner. Y Juan reconoció, yo simplemente soy el que, yo soy el que está preparando el camino. Christ is greater than I am. I'm going to have to decrease. He's going to increase. Cristo es mayor que yo y yo tengo que menguar para que él crezca. In verse 29, he says, this is John the Baptist, he says, he that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy, therefore, is fulfilled. Y en el verso 29, el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. So, John acknowledges Christ as the bridegroom. He's just a friend of the bridegroom. Juan reconoce que Cristo es el esposo y Juan simplemente es el amigo del esposo. And the friend of the bridegroom doesn't have preeminence. The bridegroom has the preeminence. Y el amigo del esposo no tiene preeminencia o mayor importancia. El esposo es el que tiene la preeminencia, la mayor importancia. In verse 30, he says, he must increase, but I must decrease. Y en el verso 30 dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. You know, really, that's true about us too. Y esto también nos compete a nosotros, es verdad para nosotros. The more that we decrease to self, the more that Christ can increase in us. Entre más menguemos, Cristo puede crecer más en nosotros. Amen. Amén. Verse 31, he that cometh from above is above all, he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth, he that cometh from heaven is above all. En el verso 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. So John knew that he had to step aside. Juan sabía que se tenía que hacer a un lado. And as you know, he was beheaded that Christ might become the head. Y como sabemos, él fue decapitado para que Cristo pudiera ser la cabeza. Well, verse 32, and what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. En el verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. The Pharisees never received the testimony of Christ. Los fariseos nunca recibieron el testimonio de Cristo. Christ spoke with authority because he saw what he was speaking. Cristo habló con autoridad porque él hablaba acerca de lo que él ya había visto o veía. Verse 33, he that hath received his testimony hath set to his seal that God is true. For he whom God has sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. En el 33 al 34, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. So to believe Christ is to believe God the Father. Entonces, creerle a Cristo es creer al Padre. Christ had an open heaven, and he only spoke on behalf of the Father. Y Perfect Cristo- synchronization there. Cristo tenía el cielo abierto y él tenía esa comunión perfecta con el Padre. Hubo como una sincronización perfecta. Amen. You know, Christ means anointed one, and as we said yesterday, the Spirit came upon him without measure. Y Cristo significa el ungido y como vimos anoche, que el Espíritu vino sobre él sin medida. Remember that candlestick anointing, the seven spirits of God. ¿Se acuerdan de
7 velas del candelabro son los espíritus de Dios. It's interesting too because if you take a look at the candlestick in the tabernacle, there was no dimensions given to that candlestick. Ahora, si vemos el candelabro en el tabernáculo, no se mencionan medidas. But I think you can get a picture of the candlestick if you look on the Arch of Titus in Rome. Yeah, Que there. en Roma hay algo que se llama el arco de Tito y podemos más o menos ver cómo era el candelabro. You know, when the Romans destroyed Jerusalem, they carried off the candlestick. And you see this on the Arch of Titus where they're carrying the candlestick. Los romanos destruyeron el templo y se llevaron el candelabro. Entonces aquí vemos en el arco de Tito se puede ver una figura como un dibujo de alguien cargando el candelabro. Actually, that candlestick is quite big. It's a lot bigger than what you think. Y en sí el candelabro es realmente grande, es más grande de lo que pensamos. It took a couple of men to carry that candlestick. Varios hombres tuvieron que cargarlo, no pudo hacerlo uno solo. But the anointing that came upon Christ was without measure, as we mentioned. Pero la unción que vino sobre Cristo fue sin medida, como ya lo hemos mencionado. And we mentioned those 7 anointings yesterday, which we won't go through again. Y vimos las 7 unciones que no lo vamos a ver hoy. Okay, let's drop down to verse 35. The Father loveth the Son and hath given all things into his hand. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Y en el verso 35 al 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. The Father gave all things into the hand of the Son. El Padre ha entregado todas las cosas en las manos So del Hijo. Christ said, I have the power to lay down my life and to take it back up again. Y Cristo dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida y para levantarlo de nuevo. But he that believeth hath everlasting life, Y el que cree tiene vida eterna. and he that believeth not is damned. Y el que no cree es condenado. I hope we can appreciate salvation. Y yo espero que podamos realmente apreciar la salvación, There was a great price paid for us to be redeemed. porque un precio grande pagó por nosotros. And let's continue to the end, too, because people can lose salvation. Y continuemos hacia el final porque las personas sí pueden perder la salvación. Now, in chapter 4, there's quite a long narrative here concerning Jesus' short stop in Samaria. Y en el capítulo 4 vemos un relato corto de cuando él llegó a Samaria. Jesus was on his way to Galilee, which was above Samaria. Jesús iba camino a Galilea, que era más allá de Samaria. And remember, it's here in Samaria that Jesus encounters the woman at the well. Y aquí en Samaria vemos que Jesús se encuentra con la mujer en el pozo. That's quite a well-known story, right? Y yo creo que esto es una historia muy conocida. In fact, there are songs written about the woman at the well. En sí se han escrito canciones acerca de esta mujer. And just to give you a little backdrop of Samaria, Y quiero que entiendan un poco sobre lo que es Samaria. when Israel fell to the Assyrians in 722, En los años antes de Cristo, 722 antes de Cristo, los judíos cayeron ante los asirios. the Assyrians brought foreigners down from other countries and put them in Samaria. Los asirios trajeron otros extranjeros a Samaria. Then they took people from Samaria from the north and put them in other countries. Y tomaron a los de Samaria y los pusieron en otros sitios, en otros países. There was mixed nationalities and different languages, and they did this
so that people couldn't uprise. Y ellos hicieron esta mezcla, o sea, hubo una mezclanza bien grande y esto lo hicieron para que las personas no se levantaran y se rebelaran. And then many of the Samaritans, the Jews, intermarried with some of the foreigners. Y los judíos, And- los samaritanos se casaban con los extranjeros también. So there was such a mixture up there that the Jews, the holy Jews in Jerusalem, would not allow them to come down and worship at the temple. Y hubo tanta mezclanza entre ellos que los judíos en Jerusalén no permitían que los de Samaria bajaran y adoraran en el templo. So the Samaritans built another temple up in Samaria. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo en Samaria. And then even when the Judea was carried into Babylon and came back to rebuild, Y cuando Judea fue llevada a Babilonia y cuando ellos regresaron para construir de nuevo, I mean, during the captivity, many of the Samaritans drifted down and they were in Jerusalem. y durante esta cautividad los asirios, ellos como que ellos también se mudaban y ellos también estaban en Jerusalén. you get- The Samaritans came down while the Jews had been carried off, and Lo- they were kind of inhabiting Jerusalem too. Los samaritanos también ellos habitaban Jerusalén. So when the Jews came back and wanted to rebuild the temple, the Samaritans were there, wanted to help, but really they hindered them. Y cuando los judíos regresaron y quisieron levantar el templo de nuevo, como se encontraron con los samaritanos y pues esto se volvió una situación muy difícil. And later, when Nehemiah was rebuilding the walls of Jerusalem, the Samaritans again tried to hinder the Jews. Y Nehemías, cuando él quiso construir los muros de Jerusalén, los samaritanos lo impidieron. And so you can imagine there's quite a clash between the Judeans and the Samaritans. Entonces, si se pueden imaginar esto, había muchos pleitos entre los judíos y los samaritanos. I mean, I wish we had time to look at some of these verses, but we're way behind our Y yo schedule quisiera- here. So, Yo quisiera tener tiempo para ver estos versículos, pero estamos atrasados. but long story short, the Jews hated the Samaritans and had nothing to do with them. Y en resumen, los judíos odiaban a los samaritanos y no querían nada que ver con ellos. So, this gives us a little backdrop here to chapter 4. Entonces, esto nos ayuda a entender cuál fue la situación aquí en Samaria. And in this chapter, we're going to see the second sign miracle. Sign miracle. Y aquí vamos a ver el segundo milagro de señales. Okay, chapter 4, verse 1. When, actually, why don't we drop down to verse 3? He left Judea and departed again into Galilee, and he must needs go through Samaria. En el verso 3, Juan 4:3, salió de Galilea y se fue otra vez, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. We don't have a map, do we? Do we have a map back there? ¿Tenemos un mapa? Yay, nay? Okay. But Samaria is below Galilee, so he had to go through Samaria to get to Galilee. Pero Samaria está debajo de Galilea, entonces él tuvo que pasar por Galilea. Okay, so in verse 5, then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. En el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. So in Jewish time, it was about 12 noon. Y para los judíos esto era como mediodía. It was hot, and Jesus was weary from his journey. Hacía calor, Jesús estaba And cansado. so he's resting at the city well.
Está descansando en el pozo de la ciudad. And that city well, it's still there today, Y hoy en día aún permanece ese pozo. but that well is, according to statistics, is about 100 feet deep. Y las estadísticas Pretty nos deep dicen well. que, Yeah, 100 feet. que es como más o menos 100 pies de hondo o profundo. And so in verse 7, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink. En el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. So just several observations here. Y podemos observar ciertas cosas I acá. mean, it's obvious that in order to get water, you had to have a rope. Es at the well. obvio que para sacar agua se necesita una soga. You had to supply rope to let down and get water out of this well. Se necesitaba una soga para poder sacar agua del pozo. And then secondly, this woman was coming at an off time. Y número 2, esta mujer estaba ahí en una hora muy extraña. Usually the women would congregate around the well because it was the women who went after the water. Normalmente las mujeres eran las que se congregaban ahí en el pozo. So here's Ellas eran las que sacaban el agua. Here's a woman that was kind of ostracized even from the Samaritans. Y esta mujer, She wasn't accepted by the other women. ella no era aceptada entre las mujeres. In verse 8, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. En el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. So we just covered this a minute ago. There was a social class between the Judeans and the Samaritans. Y lo vimos hace un minuto, o sea, ellos no se llevaban, ellos se peleaban entre sí, los judíos y los samaritanos. And verse 10, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou this living water? En el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? You know, Jesus said, if you knew the gift of God, you would have asked of me for water. Jesús le dijo que si conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua viva. You know, like Nicodemus, her understanding was a little bit dull. Como Nicodemo, su entendimiento era un poco, era como que no entendían bien. The well is deep and you don't have any rope. You have nothing to draw with. El pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. So Jesus was telling her in a nice way who he was. Y Jesús se lo estaba diciendo de buena manera quién él es o He quién él is era. the fountain of living waters. Él es el pozo, o sea, él es fuente de agua viva. And of course, you know, you read a lot about the water of salvation in Scripture. Y en las escrituras leemos acerca de el agua de salvación o las aguas. Free to all who are thirsty. Y es gratis para todos los que tienen sed. And in fact, that's the last invitation in Revelation. Whoever is thirsty, come and drink. Y en Apocalipsis esa es la última invitación. Que todo sediento puede venir y beber. That's Revelation 22:17. Eso es Apocalipsis 22:17. We're going back to
verse 13, 4:13, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh this water shall thirst again, but whosoever drinketh the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Now, what Jesus is speaking is in relation to the spiritual man. Y lo que Cristo está diciendo acá, Él está hablando acerca del hombre espiritual. The natural man dies without water. El hombre en lo natural muere sin agua. Amen. We need water to stay alive. Necesitamos agua para sobrevivir. The spiritual man needs a spiritual drink to stay alive too. Y el hombre espiritual necesita de esa agua espiritual para sobrevivir The whole también. world is seeking after something and they don't know what it is. El mundo entero está tras algo y ellos ni siquiera saben qué es. Something to satisfy. Algo para satisfacerlos. The world is trying this and this and this and this, and they come up empty. Y el mundo prueba esto y lo otro y regresan vacíos. It's like Solomon, you know, when he lost the relationship with God, he tried to find satisfaction in many things, but he found nothing. Y es como Salomón, cuando él perdió esa relación con Dios, él trató de encontrar satisfacción en todo, en tantas cosas, y no lo encontró. This is what we need, our spiritual understanding opened up, even in the church. Necesitamos que church. nuestro entendimiento sea abierto, aún en la iglesia. You know, Christians that have never experienced the baptism in the Holy Spirit have a certain dullness too. Los cristianos que no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo también vemos como son como medio opacos. We're almost out of time here, but just let me finish up this little narrative, okay? Just give me a couple minutes. Y deme unos minutos, vamos a terminar este pensamiento. You know, Christ is compared, even in the Old Testament, to a fountain of living water. Cristo en el Antiguo Testamento es comparado con un fuente de agua. And in Jeremiah chapter 2 and verse 13, Jeremiah said, My people have committed two evils. They've forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. En Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Christ is the source of life, living water. Cristo es esa fuente de agua viva. Now, back in John, again, in verse 15, the woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. John 4:15. En Juan 4:15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Did you read that? Okay. So, this woman still does not comprehend what Jesus is saying here. Y esta mujer aún no está comprendiendo lo que Cristo quiere decir. You know, I had a dream many years ago of the well of salvation. Y hace muchos años yo tuve un sueño acerca del pozo de salvación. This dream never left me because in the dream I was drinking from this well of salvation. Y este sueño realmente nunca me ha dejado. Y en el sueño yo estaba bebiendo de este pozo de salvación. And I pressed my lips to the water and I was just taking it in, and it was so refreshing. It was like nothing I'd ever experienced before. Y con mis labios yo estaba saboreando el agua y lo estaba realmente saboreando y era como algo que no puedo describir. So that salvation is really getting a drink into your spirit that satisfies something that nothing else can. Y es realmente en el espíritu beber y que nos va a satisfacer como nada más lo puede hacer. Okay.
we're going to have to cut off there. When we come back here, we're going to see that Samaria has a little bit of a revival. Y vamos a tener el descanso, el receso. Después vamos a ver un avivamiento en Samaria. So this woman is going to bring a little revival there to the city. Esta mujer va a traer un avivamiento a la ciudad. Amen. Amén. So we'll see you shortly. Nos veremos pronto. Is anybody